Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 68. Por lo tanto, oh tú, el de los poderosos brazos, se lo dice Arjuna, todo aquel cuyos sentidos están apartados de sus objetos, tiene sin duda una inteligencia firmemente establecida. Hay una parte del significado de Srila Prabhupada que dice: así como a los enemigos se les somete mediante una fuerza superior, de igual modo se puede someter a los sentidos, mas no mediante algún esfuerzo humano. Una persona, hemos hablado sobre lo que es el control de los sentidos. Ya estamos terminando prácticamente el capítulo 2, que se llama Sankhya Yoga, que nos enseña acerca de el proceso de conocimiento del ser, conocimiento del alma. Empezamos con la duda que tenía Arjuna, el de los poderosos brazos, cuando iba a luchar contra sus parientes en la batalla de Kurukshetra. En el futuro voy a empezar a hablar acerca de lo que es el Bhagavad Gita como libro, y voy a hablar acerca de cómo comenzó la guerra, por qué comenzó, y cada uno de los capítulos de qué va. O sea, los 18 capítulos voy a dejar, en vez de hacer un texto cada día de un capítulo, lo que voy a hacer es leer el principio de cada capítulo con la explicación que trae acerca de qué va cada capítulo, ¿no? Para que vayamos entendiendo qué es el Bhagavad Gita. Entonces, primero voy a hablar acerca de cómo comenzó la guerra, por qué comenzó la guerra, y después cada uno de los capítulos mostrará de qué va cada uno de ellos, que son diferentes sistemas de yoga. No sistemas de yoga, digamos, asanas, no son asanas, porque el yoga no son solamente asanas. Una parte del yoga son las asanas o las posturas estas que mucha gente conoce como similares a la gimnasia, ¿no? Pero el yoga tiene muchas facetas, y comenzará con esto de Bhagavad Gita, que está separado en tres partes, ¿no? La primera parte habla acerca del Karma Yoga, la segunda parte habla del Jnana Yoga y la tercera parte habla del Bhakti Yoga. El Karma Yoga es el yoga de la acción, la segunda parte es el yoga del conocimiento y la tercera parte es el yoga de la devoción. Y cada uno se irá desglosado en parte, ¿no? O sea, son escalones. Es un escalón tras otro escalón que te va llevando al final a la renunciación de todas las cosas materiales. Pero no me refiero a... Bhagavad Gita no está hablando de que tires todo por la ventana, sino que se refiere a todos esos apegos tontos que de repente tenemos y que no nos sirven para avanzar. Ya sabemos que cuando llegamos a una casa, al principio tenemos una llave y después tenemos 20 llaves, ¿viste? Y comenzamos con 4 muebles y después tenemos un trastero o un mueble donde ¿cómo se llama? Un pequeño cuarto donde guardamos todo lo que no usamos, pero que no lo tiramos, ¿viste? Entonces, lo que hablamos es de la renunciación a las cosas que son innecesarias. Y cuando hablamos de control de los sentidos, hablamos de establecernos en un estado en el cual no nos perturbe vivir en este mundo material y vivir felices. Bueno, pero esto gradualmente se lo iré enseñando clase por clase, también así seguiremos 3-4 minutitos, no más. ¿Ya? Hare Krishna. Namaste. Hasta mañana.